Buenos días, alumnos de 10º grado. Este es el primer video de matemáticas. Soy la licenciada Rosemary Orellana. Vamos a ver la primera unidad, que son fundamentos de aritmética y álgebra. Y el tema es números reales. Bien, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto a lo largo de los años con los números que hemos utilizado a diario, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de números utilizamos para representar las siguientes situaciones? Escribe el número con lo que se representa cada uno de ellos. Por ejemplo, número de estudiantes en el aula de clase, cantidad de profesores en el instituto, el número de computadoras en el laboratorio de cómputo, número de miembros de su familia. Entonces, en ese caso, cuando se tienen situaciones que se pueden representar solo con números enteros positivos, entonces utilizamos el conjunto de los números naturales, que son los números que utilizamos para contar. Por ejemplo, cuando decimos el número de estudiantes en el aula de clase, entonces, por ejemplo, si hay 25, entonces decimos 25 estudiantes. No podemos decir 25 y medio o 25 tres cuartos, ¿verdad? Porque no existe la mitad de una persona ni la tercera parte de una persona. Lo mismo sucede con los profesores, ¿verdad? Siempre son cantidades enteras, por decirlo de una manera. El conjunto de los números naturales son los números que se utilizan para contar y se representan con la letra n. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el infinito positivo. Esos son los números naturales. Si se suman dos números naturales, el resultado es un número natural. Si se multiplican dos números naturales, el resultado es un número natural. Por ejemplo, acá, si yo digo 3 más 4, me da 7. Y 7 es un número natural. Si se multiplican dos números naturales, por ejemplo, 5 por 3, me da 15. Entonces, ese es un número natural también. Entonces, ¿qué pasa si se restan dos números naturales? Dice, ¿el resultado será siempre un número natural? A veces no, ¿verdad? A veces no da un número natural. Por ejemplo, este caso, 4 menos 7. ¿Es un número natural? No, porque el resultado sería negativo 3. Y negativo 3 no está dentro de los naturales, ¿verdad? Porque sería un número negativo. Entonces ahí surge otro conjunto de números. Y aquí dice, hay situaciones que no se pueden representar con los números naturales, por lo que se hace uso de los números negativos. Un número negativo son los que son menores de 0. Por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el infinito negativo. De aquí surge otro conjunto que se llama el conjunto de los números enteros, y este se representa con la letra Z. Entonces, los números enteros están formados por los números negativos, por los números positivos y 0, ¿verdad? Menos 1, menos 2, menos 3, hasta el infinito negativo, 1, 2, 3, hasta el infinito positivo y el 0. Entonces, este es el conjunto de los números enteros. No tienen denominador, ¿verdad? O sea, no son fracciones y se representan con números enteros. Por eso se llaman números enteros. Represente las siguientes situaciones utilizando números. 5 grados bajo cero, 15 kilómetros al oeste, deuda de 35 lempiras, 30 minutos antes de ahora, 8 metros de profundidad bajo el nivel del mar. Entonces, 5 grados bajo cero, ¿cómo lo vamos a representar? Con el signo menos y la cantidad que nos dice acá, en este caso es 5 grados, ¿verdad? Entonces es muy frío, entonces por eso es negativo 5, está bajo cero. 15 kilómetros al oeste. Al oeste, recuerden que es
como que vamos hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces por eso se representa con el menos 15. Si fuera al este, entonces se representa con positivo 15, si fueran 15 kilómetros, ¿verdad? Entonces al oeste se representa con negativo 15 en este caso. Deuda de 35 lempiras. Tenemos 35 lempiras menos en nuestras cuentas, entonces por eso es negativo. 30 minutos antes de hora, menos 30. Si dijera 30 minutos después, entonces sería más 30, ¿verdad? Pero como es 30 minutos antes de hora, entonces es menos 30. Pues hace 30 minutos. 8 metros de profundidad bajo el nivel del mar. Entonces es negativo 8. Entonces la superficie del mar, por ejemplo, eso es como el 0. Si nosotros saltamos hacia arriba, entonces estaríamos sobre el nivel del mar. Pero cuando estamos bajo el agua, entonces estamos bajo el nivel del mar. Entonces por eso se representa con negativo. Al dividir dos números naturales, el resultado siempre será un número natural. Vamos a ver qué pasa. Si yo divido 6 entre 3, me da 2. Y 2 es un número natural, ¿verdad? Ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo divido 6 entre 5? Esto no es una división exacta, ¿verdad? Porque me da 1 punto y unas cifras decimales. Entonces, eso se puede representar como esto también, como una fracción. Y eso no es un número natural, el resultado, ¿verdad? Porque me dan números decimales. Entonces, este es otro conjunto de números llamado el conjunto de los números racionales. Cuando el resultado de una división no es exacta, entonces decimos que son números racionales. Represente con números las siguientes situaciones. Entonces, la mitad de un lempira. ¿Cómo lo escribiríamos? Repartir 3 galletas entre 4 amigos. Repartir 8 confites entre 2 amigos. La tercera parte de una docena de huevos. Una docena de huevos son 12, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la tercera parte? Repartir un pastel de forma equitativa entre 5 amigos. Entonces, la primera, ¿cómo podemos representar la mitad de un lempira? Podemos decir que un medio, o si lo expresamos en decimales, también sería 0.5. Si divido 1 entre 2, me da 0.5. Repartir 3 galletas entre 4 amigos. Entonces, 3 galletas entre 4 amigos. Entonces me daría, si yo lo divido esto 3 entre 4, me da 0.75. Puede ser de esta manera como una fracción o puede ser como decimales. Repartir 8 confites entre 2 amigos. Puede ser 8 medios o 4, ¿verdad? Porque 8 entre 2 me da a 4. La tercera parte de una docena de huevos. Entonces aquí una docena son 12 y dividido en 3 partes me da 4. Aquí es una división exacta. 12 entre 3 me da 4. Repartir un pastel de forma equitativa entre 5 amigos. Entonces, un pastel entre 5 amigos. Entonces, a cada uno le tocaría 0.2 del pastel, o sea, 2 décimas del pastel. O un quinto del pastel, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo. Los números racionales se representan por la letra Q y consiste en los números que se escriben de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y B es distinto de 0. Entonces los racionales es de la forma A sobre B, donde A y B pertenecen a los enteros y B tiene que ser distinto de 0. Todo número entero puede ser representado como una fracción. Por ejemplo, si yo tengo negativo 3, este es un número entero. Entonces yo lo puedo representar como una fracción. Por ejemplo, menos 3 entre 1, porque menos entre más da menos y 3 entre 1 me da 3. También puede ser menos 6 medios. 6 entre 2 me da 3 y menos entre más me da menos.
También el menos puede estar abajo, ¿verdad? Por ejemplo acá, 9 entre menos 3. También me da negativo 3. El signo puede estar arriba o puede estar abajo. En este caso 4 yo lo puedo representar como 4 entre 1, que es 4, 8 entre 2, que me da 4, 12 entre 3, que me da 4, 16 entre 4 y me da 4, y miles de posibles respuestas más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando el 0 está abajo? Recuerden que aquí dice que b, o sea, el número que va en la parte de abajo, que es el denominador, tiene que ser distinto de 0, si no, no es un número racional. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si yo tengo 16 entre 0, eso no está definido, ¿verdad? Porque no hay ningún número multiplicado por 0 que me dé 16. Entonces, no puedo hacer esta división porque no hay ningún número que multiplicado por 0 me dé 16. Entonces, cuando el 0 va en el denominador, esa división no está definida. Todo número entero es racional, ¿verdad? Aquí la razón, porque lo podemos expresar como fracción. Escriba dos fracciones diferentes para expresar los siguientes números. Menos 10, por ejemplo, lo puedo expresar como menos 10 entre 1, que me da menos 10 al dividirlo. 20 entre menos 2 puede ser también, o menos 20 entre 2 también me da negativo 10. 4, si yo tengo 8 entre 2 me da 4. 32 entre 8 me da 4. También puede ser 40 entre 10, también me da 4. Bien, ¿qué pasa con la raíz de 2? Vamos a ver. Si ustedes colocan en su calculadora raíz de 2, entonces les da este número. Este número no lo puedo expresar como una fracción, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan algunos temas de séptimo grado, en sexto grado también se ve cómo pasar decimales a fracciones, tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, que sea un decimal exacto, o sea que en algún momento termine la división. El decimal periódico puro, que es el que justamente después del punto empieza un periodo, o sea que se van repitiendo los números. Por ejemplo, si aquí fuera periódico puro, entonces fuera 41, 41, 41, 41, por decir un número, ¿verdad? Y está el decimal periódico mixto. Ese es que antes de que empiece el periodo hay 1, 2 o 3 números antes acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo acá 1.414 y aquí se empezaría a repetir 21, 21, 21 indefinidamente. Entonces, en este caso no cumple ninguno de los tres requisitos, por lo tanto, este número no lo puedo expresar como una fracción. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. En este caso dice no se puede expresar como una fracción cuyo numerador y denominador sean números enteros. ¿Qué pasa también con la raíz de 7? Cuando el signo está fuera, ¿verdad? Entonces, miren, me da también un número similar a este, que no se repite periódicamente un número o más números. Se repiten pero aleatoriamente, no tienen un orden, entonces tampoco lo podemos representar como una fracción. También tenemos el número pi, que es equivalente a 3.141592.654 y siguen muchos millones de números más que no se repiten en forma periódica, ¿verdad? Por lo tanto, tampoco se puede expresar como una fracción. Entonces a esto se le llaman decimales infinitos no periódicos. Entonces ya vamos a ver a qué conjunto pertenecen. Entonces los números irracionales son los números que tienen infinitas cifras decimales no periódicas. No se pueden expresar como una fracción. Entonces son ciertas raíces, por ejemplo estas, raíz de 3, raíz cúbica de 3, raíz quinta de 4 y los números especiales, ¿verdad? Pi, hay más, pero estos son algunos ejemplos. Entonces este conjunto se representa con la letra
I. En resumen, tenemos lo siguiente. Primero empezamos con los números naturales. Son todos los números positivos, ¿verdad? Luego están los enteros. Los enteros también lo componen los naturales, ¿verdad? Más los negativos. Entonces los enteros son todos los positivos más todos los negativos y se incluye también el cero. Entonces los racionales, ¿cuáles son los números racionales? Los naturales, los enteros, más las fracciones y decimales, ¿verdad? Entonces este es el conjunto como más, por decirlo, más variado, porque todos son infinitos, ¿verdad? Todos los conjuntos son infinitos, pero los racionales son más variados porque llevan los positivos, que son los naturales, los enteros, que son también positivos y negativos, y el cero, pero también incluye las fracciones y los decimales periódicos. Luego están los irracionales, que son ciertas raíces. Aquí teníamos algunos ejemplos y algunos números especiales, ¿verdad? Y también raíz de 7, raíz de 2, la letra E y el pi, que aquí están también. Y los números reales, que los números reales son todos los números que ahorita vimos, ¿verdad? O sea que los números naturales son reales, los números enteros son reales, los números racionales son reales, los números irracionales son reales. Entonces, este en resumen es los números reales. Los números reales son todos los números que hemos visto anteriormente, es decir, están compuestos por los números naturales que se representan con la letra N, los números enteros que se representan con la letra Z, los números racionales que se representan con la letra Q y los números irracionales que se presentan con la letra I. Los números reales se representan con la letra R.